esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Tanto como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Declaro santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Yo quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Chico, aleluya, gloria a Dios. Tenemos un lindo problema que es
necesitamos de ubicarnos por causa de la distancia social, cumpliendo los órdenes de la separación de una silla, pero también tenemos gente que va llegando y que no estamos en la capacidad, podríamos decir que no estamos teniendo casi lugar. Así que esto es bueno, pero si usted ve que hay alguna manera de pronto generar un espacio, un lugar para que otro se pueda sentar, hagámoslo y seamos de bendición a otro. Si después usted está sentado adelante, su hijo atrás o otro ser querido en otro lado y se puede sentar al lado de esa persona o ya estuvo en contacto, hágalo para generar el espacio hacia otro. Ahí está, gracias Ale. Eso podemos seguir haciendo para que todos puedan tener su lugar. Bueno, vamos a compartir la palabra, vamos a abrir las escrituras, vayamos a 2 de Samuel, capítulo 7. Y estuve realmente en una hermosa compartir, en una sesión a través de Instagram, compartiendo esta palabra a un grupo de hermanos y ahora lo quiero compartir aquí. Y quiero leer los versículos que tenemos en el libro de Salmos y que entendamos cómo poder comenzar a establecer algunos puntos, algunas directrices para que usted comprenda lo que sigo hablando, lo que sigo diciendo, porque lo establezco sobre este orden, sobre este parámetro. Por ejemplo, nosotros tenemos que entender que lo que nos dice la Biblia, que lo que se habló o lo que se escribió en el Antiguo Testamento se escribió para nuestra enseñanza ahora, en esta posición, bajo el nuevo pacto, como hijos de Dios, en el Nuevo Testamento. Entonces, esas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Entonces, entender cómo funciona o opera las cosas del Antiguo Pacto o el Nuevo Pacto. Tampoco hay que descalificar, como algunos dicen, bueno, esto era del Antiguo Pacto. No, hay algunas cosas que ya no tienen ninguna función o sentido bajo el nuevo pacto. Pero este es el punto que yo quiero marcar. Muchas cosas del antiguo pacto tienen que ver con un plano físico, terrenal, y que estaban establecidas para un tiempo y un propósito, y bajo el nuevo pacto todo tiene que ver con un sentido mucho más glorioso. A ver, para hacerlo más claro, cuando en el antiguo pacto Dios le habla a Abraham y le dice, te voy a bendecir y voy a bendecir tu descendencia y será una nación bendita, le habla a un hombre que iba a producir un hijo, un Isaac, y a través de ese Isaac la descendencia, y habla en un ámbito físico a Abraham, el hijo Isaac, Jacob, las 12 tribus, pero atrás de eso tenemos la revelación bajo el nuevo pacto a la descendencia en Cristo Jesús, que tiene ya no una connotación en un ámbito físico, sanguíneo, familiar, sino una vida en el Espíritu y la descendencia de los hijos de Dios. Amén. No sé si fui claro. De nosotros todos como cristianos. Entonces esto cobra una envergadura o una dimensión mucho más gloriosa que quedarnos solamente con una línea familiar, aunque de esa línea se hizo una nación, Israel, pero ahora nosotros somos el Israel espiritual y la nación santa. Es otra dimensión, es otra esfera, otro nivel mucho más glorioso. Entonces yo quiero que nosotros observemos a David, como él, como hombre de Dios, como alguien que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios y operó y funcionó como rey desde su trono, desde su posición, en un estándar terrenal para que nosotros en el nuevo pacto como hijos de Dios, desde una posición sentado con Cristo Jesús, nueva criatura, sea una marco referencia para la posición que nosotros tenemos mucho más gloriosa y poderosa. Amén, ¿me está entendiendo? Es simplemente mirar y observar cómo las cosas que vemos en David. 2 de Samuel capítulo 7,
Hay mucho más, pero tomé estos versículos nada más. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 18 al 23. Voy a compartir. Y dice así. Esto es como una declaración que comienza a hacer David en oración delante de Dios. Y dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Dice cómo él tiene una disposición en la gratitud y reconociendo de que a donde había llegado o donde él estaba, el que había sido el autor de todo eso es Dios. Entonces le dice, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. David está diciendo, hasta lo que viví ahora y todo lo que me ha dado es glorioso. Pero así, sos tan tremendo, Dios, que aún lo que viene por delante, me estás hablando de lo porvenir, de lo que viene sobre mi casa. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. El versículo 20 dice, ¿y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndola saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Versículo 23 dice, ¿quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Dios rescata a Israel para ti, para él. Lo rescató para él. Pero fíjese cómo David hace referencia de cómo él, como instrumento y como móvil, Dios actuó y trajo todas estas cosas. Y aún él como hombre o como ese hijo dice, si yo me paro donde hoy estoy, todo esto lo has hecho tú. Y todo esto proviene de ti. Y era tanto la presencia de Dios que dice, ¿qué más te voy a decir si lo que yo hable o lo que exponga tú ya sabes porque mi corazón no te es oculto delante de ti? Y comienza a hablar a Israel como nación sacada de Egipto. Ahora, ¿qué dijimos? Que esto es un marco y eso es simplemente la base de lo glorioso que nosotros tenemos hoy en el nuevo pacto, bajo la gracia y en Cristo Jesús. Esto es mucho más glorioso y poderoso. Pero observemos que David, funcionando desde esa posición humana, viendo lo que Dios traía sobre él, él honra, reconoce y opera en una fusión terrenal realmente que es sorprendente, con un corazón de gratitud y de reconocimiento al Señor. Que cualquiera luego de algunos logros se puede tomar la atribución, el atributo de creerse uno mismo de que lo hizo o que fue él el que conquista y el que logra todas esas cosas. Pero David dice, me trajiste hasta acá, me sacaste de la casa de mi padre y esto lo has hecho, pero no solamente a mí, a esta nación, la hiciste tu pueblo
y la sacaste de Egipto. Egipto, tipología del mundo. La nación hoy bajo el nuevo pacto es Israel, el pueblo santo de Dios. Y Él es su Padre y su Dios. Pero sigamos con este cuadro que tenemos aquí. En el capítulo 8, en el versículo 6, yo tomé algunos versículos, pero es lindo leer todo esto. Puso luego David guarnición en Siria, de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. El enemigo estaba puesto por debajo de los hijos de Dios. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Mira a alguien y decirle, sos más que vencedora. ¿Ven? Bueno, esto lo decimos en el nuevo pacto, pero dijimos que eso es marco de referencia para lo más glorioso que nosotros tenemos. Entonces, David ahí dice que Dios le daba por todos los lugares, a donde quiera que fue, le daba la victoria. Es sobrenatural. El versículo 18, perdón, estaba en el 6, en el 14, dice así, puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. A donde él iba, tenía victoria y el favor de Dios se manifestaba. ¿Quiénes son los edomitas? Edom es, en la traducción quiere decir el rojo, es el hermano de Jacob, Esaú. Y de ahí descienden los edomitas. Quiere decir que Dios lo declara claramente, que no todos los que descienden de Abraham son hijos de la promesa, porque los edomitas son hijos de Esaú, pero no tienen la bendición ni la promesa, porque él se desconectó cuando él dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura? ¿Para qué quiero yo funcionar en esto si no me sirve de nada? Se salió. Y usted sabe lo que dice Dios. Dios dice, el que a mí viene yo no echo fuera. Pero Dios no puede obligar a aquel que lo rechaza a él. Y Edom rechazó. Pero Jacob buscó la bendición y persiguió la bendición. Y de ahí vienen los edomitas. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que David los hizo tributarios. Le tenían que rendir tributo y él le puso gobernante y comienza a poner administración sobre ellos. Si nosotros seguimos leyendo, en los versículos siguientes, el 15 dice, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba, ¿qué dice? Justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército. Y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, era, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaías, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos. Y los hijos de David eran príncipes. Capítulo 9, versículo 1, dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Yo tomé extractos de versículos, pero usted lo puede leer. David va a guerras, a enemigos que se unen, que se confabulan para venir en contra de él. Vienen y algunos fueron contratados de manera mercenaria para atentar contra David y contra su reino, y David los vence en la batalla. Cuando viene de esas victorias, se encuentra con los edomitas y los edomitas también le hacen guerra. Quiere decir que venía de una batalla, venía de matar enemigos, de poner una administración, y dice, porque puso hombres que los administraban, que los gobernaban, que los sometían y que los tenían ahí en una administración, y de pronto se encuentra con que otro enemigo, es como que uno dice, salgo de una y me sale otra cosa. Y los edomitas se levantan y los vence también.
que serían los primos de ellos. Y sin embargo, Dios le da la victoria y dice, por donde quiera que iba tenía victoria. Así que venía con los botines y venía con las riquezas y cobraba fama David. Estaba teniendo reconocimiento. Y cuando David está en una posición de conquista, de exuberante riqueza, en una posición de donde él se veía con muchos beneficios, en lugar de sentarse en la soberbia, se sienta en la posición de decir, Dios me bendijo, Dios, yo tengo tanto. ¿Habrá alguien de la casa de mi amigo Jonatán a quien yo le haga misericordia? Yo necesito que lo que Dios me ha dado lo tengo que transferir a otro. ¿Habrá alguno? ¿Habrá? Y le empiezan a buscar y consiguen a Mefiboset. Pero estamos mirando a David como un marco y como un punto de referencia de ese joven que Dios lo coloca y lo sienta en el trono. Y ese marco de referencia es que eso que nosotros vemos es figura y sombra de la posición en el nuevo pacto y de lo que tenemos nosotros como hijo de Dios y como pueblo de Dios. Que Dios dice que nos ha hecho sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Y que esa posición de actuar y operar en esa función de sentado juntamente con Cristo es una gobernabilidad desde una posición de reposo y de autoridad para traer una administración de beneficio al resto. No una posición donde me entrono y el orgullo toma lugar. Y la vanagloria y la autosuficiencia, es decir, con todo lo que tengo, ¿para qué necesito a Dios? Y me olvido de Dios y me olvido de todo. No, David cuando está en esa posición dice, habrá alguien que yo le quiero hacer misericordia y quiero ser un canal de bendición hacia esa vida. David es un testimonio de un joven sacado de una familia, de una casa, y posicionado en un trono. Y desde esa posición coloca a estos hombres y coloca a los sacerdotes y coloca cronistas y coloca escribas y coloca autoridades generales del ejército, todo. No se quedó con una actitud monopólica y decir, bueno, acá mando yo no. Buscó cómo traer administración y orden para todo el resto de la casa. Hoy mientras meditaba en este mensaje, esta cultura de la autonomía, de ese yo me valgo por mí mismo, yo para qué tengo que ir a una iglesia o estar sujeto a un pastor, y por qué yo tengo que hacer esto, y dice a mí Dios me llamó y yo tengo un llamado, y Dios me pone en la pasión por, no sé, por visitar los hospitales, las cárceles, y empiezo a querer funcionar en una autonomía. Si esto es la figura, esto yo dije lo pongo como marco, si en el nuevo pacto el Señor en el capítulo 12 del libro de los Corintios nos habla de que somos un cuerpo y cada miembro bien unido entre sí con el cuerpo. ¿De dónde sacamos la idea de autonomía? La idea de autonomía es que uno cree que lo que él tiene se lo dio Dios y no necesita ni ponerse bajo nadie, sino funcionar solo y actuar solo. Es decir, bueno, Dios me dio esto y esto yo lo suelto y ya está. Y Dios me usa con, no sé, orar por los enfermos y los enfermos se sanan y empiezo con una autonomía. Yo hoy recibía, Miqueas me mandó un video y sabe que me gusta mucho la camioneta, ¿cómo se llama, Miki? La RAM, las dos RAM. Me dice, pastor, escuche el motor V8. Eso. Y me hizo acordar que en un evento que teníamos aquí en la iglesia, eran feministas en esa época, no nos dejaban entrar a los hombres. Entonces con mi cuñado nos fuimos a Olivo a ver una exposición de auto. Y me acuerdo que en una
empezó la gente a amontonarse en un sector y nosotros veníamos mirando diferentes autos antiguos y autos históricos, ahí hermoso todo. Y de pronto nos fuimos y nos acercamos ahí y vimos que todo el mundo se acercaba y digo, ¿qué están mirando esto? Y había un motor ahí sobre unos tanques y unas maderas, unos caballetes V8. Y yo me paré ahí y digo, no me diga que lo prende. Y tal vez a usted no le gusta nada los motores, pero a mí me gusta. Y tenía la salida de los caños de escape, los múltiples ahí. Así es que empezó a prender ese motor V8, sonaba. Para mí era música para mis oídos, para otros les reventaba el oído. Pero usted sabe que empezó el hombre a acelerarlo con la mano, le ponía ahí en el carbón, y yo sentía como diciendo esa cosa, esa potencia del motor, ¿no? Y la gente lo aplaudía, yo también ahí, ¿no? Aplaudíamos, y el otro aceleraba de vuelta. Bueno, con un V8 cada acelerada era un tanque de nafta, ¿no? Y aplaudíamos así, y era un motor tremendo. Ahora, se habla de los caballos de fuerza, de la potencia, de lo que genera, pero no iba a ningún lado. Estaba sobre caballete. Para que eso sea funcional o cumpla una función, hay que a ese motor agregarle o que funcione para una tarea. Entonces yo hoy miraba y decía, ese motor con todo el potencial, si no es colocado a la caja de tracción y que pueda hacer mover las gomas, y la carrocería, y la dirección, y los cambios, y todo el resto de las cosas, esto es potencia desperdiciada. Un hermoso motor, ya le digo, estábamos todos ahí aplaudiendo, pero usted no va a ningún lado con eso, simplemente una potencia explotando hacia el aire. Necesita del resto. El automóvil es una unidad compuesta de tantas partes, de diferentes componentes aún. Esos componentes son de diferentes materiales. La goma no es del mismo material que el motor. El motor es aluminio, la goma es caucho. Las otras partes son otras partes de diferentes metales, diferentes componentes. Y no podemos decir esto es mejor que lo otro o superior al otro o esto es más necesario que lo otro. Leyendo aquí los comentarios bíblicos en mi Biblia de estudio, Plenitud, yo leí acerca de la carta del apóstol Pablo y hablándole a los colosenses y hablando acerca de los ministros que hay en la iglesia, como citando a obispos, ancianos, diáconos. La mente natural lo ve como jerarquías. La mente natural lo ve como diciendo, este es el que manda, este es el que le sigue. Si nosotros no nos desconfiguramos de esa mente, si nosotros, mire, yo le voy a hacer una declaración, la escribí aquí. Si la orfandad aún tiene lugar en nuestra vida, nunca la administración va a ser eficiente o eficaz. Podemos tener un corazón de hacerlo bien, de hacerlo para Dios, de hacerlo genuino, todo lo que usted quiera. Pero si en nuestra administración, David dijimos que lo tomamos como referencia y que puso administrador y gobierno y tenía victoria y honraba a Dios y todo. Ahora nosotros, bajo el nuevo pacto, como ministros competentes de un nuevo pacto, ¿cómo estamos operando? ¿En un individualismo, en una autonomía o con un espíritu de orfandad? Que aunque ponemos personas a administrar, si la orfandad tiene lugar, si la orfandad que piensa simplemente en sí y en mí está contaminada, va a contaminar y va a traer una administración ineficiente, ineficaz, corrompida. David lo vemos de cómo él se abastece de sacerdote para un servicio, de general para el ejército, de un escriba, de un cronista, de hombres diferentes que estaban en cada una de las áreas. Cómo conquistaba una ciudad y la ponía bajo dominio y ponía un administrador sobre esa ciudad. Alguien que los gobierne y los sujete.
Y nosotros hoy creemos que podemos funcionar en un individualismo, en una idea de funcionar fuera del cuerpo. ¿Sabe lo que dice una persona así? No, yo obedezco a Cristo. Ahora, si Cristo es la cabeza del cuerpo y vos estás fuera del cuerpo, ¿qué Cristo estás obedeciendo? Explícamelo porque no lo entiendo. El único Cristo que vas a obedecer son los caprichos y los reviros que tenés adentro y que vos crees que haciendo lo que a vos te gusta o lo que vos pensás, le estás obedeciendo a ese Cristo. Es imposible. Porque si Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo y el cuerpo está bien unido entre sí, no existe un miembro fuera del cuerpo conectado a la cabeza si no está conectado al cuerpo. Simple y sencillo y clarificador como eso. Pero lo que ocurre es que el patrón mental que nosotros tenemos es que la persona que opera en un individualismo o en una autonomía dice: yo le obedezco a Dios y yo le pido a Dios y yo busco. Lo que está obedeciendo es una intención que podríamos llamarla buena. Tal vez el impulso fue con una buena intención, pero desconectado de Dios. David está haciendo una representación diciendo: a donde yo llegué, vos me trajiste. A donde estoy, vos fuiste. Lo que tengo es por causa de ti, gracias a ti lo he logrado. Y todavía me profetizás el porvenir. Tú estás siendo muy bondadoso conmigo, le dice David, pero no puedo esconder nada delante de ti. Lo que estaba haciendo David es lo que tenemos que nosotros en este presente. Y que cuando leemos en Hebreos que dice que Dios, Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces en otros tiempos por medio de los profetas en los postreros, en estos tiempos nos habla a través del Hijo, a través del Cristo, a través del hombre corporativo. Y si yo no estoy ligado a ese Cristo, ahora yo puedo decir, bueno, yo sí, esa persona que se mueve en un individualismo dice, yo sigo a Dios a mi manera, yo separado. ¿Y qué? De pronto alguien puede sentarse y decir, ¿y qué, pastor? No separarme del cuerpo es ponerme bajo tu iglesia. Yo no digo que mi iglesia es el cuerpo. Pero nosotros estamos operando en un orden divino. Y estamos unidos a principios y a conexión divina corporalmente a todo el cuerpo de Cristo. Esta casa es simplemente tal vez una célula de todo el cuerpo de Cristo. Y que si no estoy en tu iglesia no soy nada. No, podés ir a otras casas y podés estar en cualquier congregación, pero el orden es si salís de una casa o si salís de una autoridad, ¿cómo te estás poniendo bajo la otra autoridad? Porque si te fuiste de esta porque querés hacer o tu capricho o tu antojo y vas a la otra donde te pueden dar radio o ámbito o campo que no se dan cuenta para trabajar con lo que vos querés, y aunque estés dentro de una casa hay un individualismo. ¿Sabe lo que hace el cuerpo humano? Cuando dentro del cuerpo hay una lastimadura, hay una parte, se produce algo que le llamamos pus, y son un conjunto de células que forman un líquido que trabajan como una expulsión y lo sacan hacia afuera. El día miércoles en la mañana tuve que hacerme un estudio y la doctora me observa con unas lupas que tienen no solamente un diámetro de amplificación, sino que tienen una luz propia, y ellos me van mirando y de pronto me descubren algo acá, en la sien. Y empiezan a decir, ¿qué tiene acá? ¿Qué tiene acá? Y yo, ¿qué sé yo no tengo nada, tengo pelo acá, nada. Y descubrieron como una astilla, un pinche. Entonces yo le decía a mi esposa, a veces ando caminando abajo de los árboles y me pego así con los árboles, seguro que quedó un pedazo, un eucalipto en semejante cabeza clavado ahí. Cuidado con
Y entonces la chica agarra la lupa, una pinza especial y lo sacaba y decía, esto pincha todo. Ahora, ¿sabe qué? Lo que yo me daba cuenta es que mi cuerpo nunca lo asimiló como parte. Nunca lo incorporó como parte del cuerpo orgánico. Vi en mi propio barrio, mientras estaba caminando, un muchacho con su pierna de la rodilla hacia abajo, no sé si decir ortopédica o bueno, no era de carne y hueso, y tenía la moldura del pie y el zapato colocado. Puede ser una ayuda, pero no es parte del cuerpo. Ese hombre se desplazaba y le era beneficioso, y yo lo veía caminar como si la pierna estaría incorporada, pero esa pierna no tenía vida. Y a veces suceden esas cosas que vemos gente que están ligada, pero no están teniendo vida propia. Y puede ser que funcionen en beneficio del cuerpo, pero no son del cuerpo. David no solamente trae un orden de decir, en todo lo que soy, ¿de qué manera yo puedo transferir esto? ¿Habrá alguien de la casa de Jonatán a quien yo le pueda hacer misericordia? ¿Habrá una persona a quien yo pueda bendecir? Cuando uno actúa en el principio de la obediencia, y la obediencia no debe ser ni selectiva, ni debe ser una obediencia beneficiosa, o cuando me conviene soy obediente, y cuando eso que me están haciendo me catapulta o me provee recursos para los planes míos, soy obediente, pero cuando va en contra de lo mío, soy desobediente. Eso no es, la obediencia no es selectiva, y no es que selecciona cuando me es bueno a mí, cuando no me es bueno a mí, cuando yo lo hago, si es para el sector del área donde yo trabajo, si se está aportando algo en las áreas donde yo estoy sirviendo, sí, si no, no. No debe ser así. La verdadera obediencia es ciega a la vista humana. Y no estoy diciendo que seas un tonto o un ingenuo. Estoy diciendo que uno decide obedecer y ponerse en esa función de obediencia. David fue a guerra, nosotros lo leímos rápido y yo tomé simplemente unos textos. Pero ¿cuántas veces David estuvo frente a enemigos, situaciones donde puso en riesgo no solamente su propia vida, sino de los que él lideraba y gobernaba? Y sabemos que en un momento el propio ejército se sintió avasallado por el problema y quisieron aún atentar contra la vida del propio David. Así que David, vemos que siempre estuvo en diferentes situaciones. ¿Y cómo funcionó? ¿Y cómo salió de esas situaciones? Siempre actuando y operando en Dios y a través de Dios. Como nosotros hoy como nación y el pueblo santo de Dios y el Israel espiritual, nosotros podemos funcionar frente a este mundo y esta sociedad que se ha levantado contra muchas cosas. Solamente es que el Emmanuel tome lugar, el Dios en nosotros, el Dios con nosotros y el Dios a través de nosotros. Así como tenemos la referencia de David, que Dios dice, mirá, Saúl no me obedeció, voy a buscar uno que me obedezca. Hoy Dios está operando de la misma manera. Quiere hombres, David, que lo representen y que sea Dios a través de ellos. Y que Dios pueda mostrarse y que en lugar sea uno, sea Él operando a través de la vida nuestra. Eso es lo que Dios está buscando. Por eso la orfandad no puede tomar lugar. Porque Él es nuestro Padre y nosotros somos hijos de Dios. Y Dios ha provisto todo para los hijos. Y no es un mal padre que no sepa darle cosas a los hijos que le pidan. Entonces la orfandad tenemos que estar desconfigurados. Porque lo volvemos a enfatizar. Es imposible una correcta administración
si todavía estamos contaminados con los miedos de la autonomía del huérfano. Tenemos que saber que tenemos un padre. Y porque David comienza a declarar: a Israel lo sacaste y lo sacaste de Egipto, del brazo más poderoso y de muchas naciones, y lo liberaste y lo hiciste pasar por ese mar en seco. Fue tu mano, fue tu gracia. La redención en Cristo es mucho más gloriosa que esa redención. La vida eterna que tenemos en Cristo y la nueva naturaleza es mucho más gloriosa que la libertad que tomó lugar a través de los egipcios. Esos son marcos referenciales de la vida que tenemos ahora. En Efesios dice que usted y yo ya no estamos en el trono de David, estamos sentados con Cristo. Y no es la gobernabilidad de Jerusalén, sino es la nación santa de Dios. Y nuestra posición debe ser la misma que David. Mientras estamos en esa posición, no el orgullo ni la vanagloria. ¿A quién yo puedo bendecir? ¿De qué manera yo puedo hacer que Dios opere en mi vida para bendecir a otro? ¿De qué forma Dios puede representarse en mi vida? Pero Dios necesita a David que hagan lo que Dios dice que quiere hacer. Porque tiene a un Saúl y dice: este me desobedeció, listo, no sirve. No estamos diciendo que no tiene las facultades, las capacidades, las habilidades. No. Estamos diciendo de que no obedece. Si no obedece, listo, cambio, pues repuesto, que entre el otro. Yo hablaba con mi esposa acerca de el profeta más grande del antiguo pacto, Elías. Elías se presenta con Cristo en el monte de la transfiguración. Elías fue algo tremendo, pero un día se metió en la cueva. Y estaba ahí en la cueva y empezó a tener un pensamiento que Dios no estaba queriendo y no le servía para lo que Dios tenía por delante. ¿Listo? Venite arriba. Busca a Eliseo que te va a suplantar. Vamos a poner otro, el recambio. Y esto no es para traer un mensaje negativo. Esto es para que nosotros nos paremos como persona y como hijos de Dios en obediencia a decir de que nosotros vamos a cumplir en este tiempo, en la vida que Dios nos permite, los propósitos de Dios sobre la tierra. Porque así como dice en el libro de los Hechos, David sirvió a su propia generación, yo declaro que los hombres y mujeres que hoy me escuchan van a servir a esta generación. Serán canales de bendición a esta generación. Que no va a haber un suplente porque tú no obedeciste, sino que vas a ser vos el que vas a hablar. Usted tiene que pararse y decir: mientras yo viva, las piedras no van a hablar, porque vamos a hablar nosotros. Nosotros somos los que vamos a hablar y traer el mensaje. Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, ahora tengo vida en Cristo. O sea, la vida que tengo, que no es más la vida orgánica o biológica, por supuesto que tengo vida biológica, pero la vida Zoe es la vida de Cristo en mí. Usted está aquí para representar y ser una clara representación, o que Cristo sea representado a través de ti y en mí en esta tierra. Tiene que ser visto Cristo en nosotros. A ver si lo digo mejor. Cristo tiene que hacerse visible en usted y en mí. Entonces, la nueva vida, estábamos muertos en delito y pecado y tenemos la nueva vida. Y la vida que ahora vivimos es la vida, dice, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. No es la redención egipcia del pueblo de Israel liberándolo de Egipto. Esto es la vida eterna. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Posición de autoridad. Y desde la posición de autoridad tiene que tomar la actitud
y la postura que tomó David. Estaba en el gobierno, no se sintió superior al resto, sino diciendo, ¿habrá un hijo de Jonatán con el cual yo tenía pacto que pueda hacer misericordia? Desde la posición o lo que Dios te ha dado, te ha provisto, ¿cuál es la postura o la función, la actitud que estás teniendo desde esa posición? Estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. El versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros, te lo digo, estos son los siglos venideros. Usted y yo estamos viviendo esos siglos venideros para mostrar en estos siglos las abundantes riquezas de su gracia en su ¿qué? Bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Una gracia rica, rica, rica. ¿Cómo Dios lo va a mostrar? Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos por los profetas, hoy habla a través del Hijo, Jesucristo, a través del Cristo corporativo, a través de nosotros y de usted, de mí. Estamos para no solamente bondad hacia nosotros, sino mostrar esa bondad hacia otro. La abundancia de riqueza de bondad en la gracia de Dios. Póngase de pie, por favor.